Les damos la más cordial bienvenida a una actividad más de esta séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, en esta ocasión en formato híbrido. A continuación tenemos la participación del restaurador Ricardo Quini con la presentación de su plática titulada Biodeterioro en Patrimonio Documental, Prevención y Tratamiento. Nuestro ponente es egresado de la licenciatura en Restauración de Bienes Muebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialista en conservación y restauración de patrimonio documental. Actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México es académico de tiempo completo, ejerciendo su labor en la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información como conservador de los acervos del sistema bibliotecario. También en esta universidad es profesor de asignatura en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras. Los dejamos con el restaurador Paquini. Adelante, por favor. Gracias, Javier. Buen día a todos. Muy contento de que en esta ocasión nuestra participación sea no solo en formato híbrido, sino además ya desde la universidad. Sean bienvenidos al Laboratorio de Conservación y Restauración de Libros y Documentos de la Biblioteca Central, desde donde se rige la conservación y la restauración de todas las bibliotecas del sistema. Es para mí un honor estar el día de hoy también en esta séptima Feria del Libro, invitado por la Facultad de Medicina. Bueno, a raíz de las otras presentaciones que hemos tenido, de las otras intervenciones, afortunadamente hemos estado recibiendo correos electrónicos, bueno, recibimos en su momento correos electrónicos en donde nos hacían algunas consultas en cuanto a colecciones particulares y también colecciones de las mismas bibliotecas. En esta ocasión he seleccionado algunos de estos temas que ustedes pusieron, como el de biodeterioro. De entrada, me gustaría hablar sobre este tipo de deterioros, el foxing. Ya en otras presentaciones hablamos de qué es lo que causa algunos de los biodeterioros, como por ejemplo la infestación de hongos, la infestación de insectos. Hablamos también en la presentación anterior sobre roedores y demás. Quiero detenerme un poco en este punto, en el foxing, porque de pronto sé que estoy hablando con especialistas seguramente en el ramo en cuanto a medicina y me dirán que hay algunas situaciones en las manchas, en los libros, en donde de pronto decimos, mira, si está verde, está vivo el hongo. Si está negro, está vivo el hongo. A veces esta situación nos hace un poco de gracia. La verdad es que mientras no seamos expertos en el tema y mientras no hagamos un análisis científico de qué tipo de afección tenemos, no podemos saber ni siquiera si es un hongo o es otro tipo de deterioros. En este caso, el foxing se confunde mucho con hongos. Estas pequitas amarillas que llegan a salir en algunos libros tienen que ver, hay dos posturas, la postura americana y la postura europea. La primera, asienta que se trata de partículas metálicas que han quedado insertas en las fibras del libro y que después, si este libro lo sometemos a temperaturas y humedades relativas adversas, estas partículas metálicas se van a empezar a oxidar y a causar este deterioro. La postura europea nos dice que siempre están relacionadas con hongos y que también tiene que ver un hongo. Aquí entre nos, ninguna de las dos ha llegado todavía a un consenso. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar en común es que están relacionadas con una causa, mecanismo y efecto en el que se relaciona la humedad. Es decir, tenemos como presencia siempre la humedad. Una temperatura y una humedad relativa adversas, o el libro fue expuesto a una fuente de humedad directa. Se inundó, por así decirlo, se secó,
y después de un tiempo tuvimos este tipo de deterioros, el foxing. No quiere decir que sean hongos, pero ya veíamos en las intervenciones anteriores que en ocasiones podría también estar relacionado a hongos. En la otra imagen, estas hojas amarillentas en las que a veces decimos, mira, hay algo muy gracioso con mis compañeros, debo confesarlo, que de pronto me dicen, es un libro fatigado, o este es un libro deshidratado. Yo entiendo que tenemos algunos conceptos que son coloquiales y está bien tenerlos porque al menos de esa manera nos estamos comunicando. Entonces, ahora ya sé que si me dicen es un libro deshidratado, se trata de un libro que tiene este tipo de oxidación. Si bien la oxidación como tal no se considera un biodeterioro, sí me gustaría detenerme en esta porque es una de las preguntas que me hacían. ¿Qué hacemos con este tipo de libros? Aquí va un consejo. Los libros como estos, como este que estamos viendo amarillento, tienen una oxidación, es una acidificación también. Ya en su momento hablaremos sobre todos estos cambios moleculares que llega a haber en la celulosa a causa de la temperatura y la humedad relativa también y otros factores y que causan este deterioro. Si yo tengo un libro como estos y hace esto, es fuerte al hacer el carteo, a esto le vamos a llamar carteo, y es fuerte si sus hojas hacen este ruido, que es el cascabeleo, el libro funciona, estructuralmente funciona. Todavía puede seguir comunicando su texto. Efectivamente, en el caso que ustedes están viendo en pantalla, el libro están todas las hojas sueltas, es decir, está deshojado. Bueno, hay que hacer todo un proceso de restauración, eso es cierto. También aquí hay que tomar en cuenta si este proceso de restauración, qué tan costoso es y qué tanto incrementa o se justifica por los valores del documento. Recuerden, ya también lo habíamos visto en la primera charla que tuvimos, que son valor económico, valor histórico y valor de uso. Si vamos al valor de uso básico de nuestros libros, es leer, es transmitir un mensaje, ¿sí? Ese es su contenido básico, pero también deben valerse del continente para hacerlo, ¿de acuerdo? Otro de los deterioros que comúnmente vemos y que podemos tener en las bibliotecas e incluso nuestras bibliotecas particulares, la siguiente por favor, es justamente las tapas sueltas. Y lo reconozco. A veces, con la mejor intención de que estas tapas no continúen sueltas y que el libro se mantenga unido, nosotros lo primero que se nos ocurre es una cinta adhesiva. Veíamos también en alguna ocasión a qué se refiere o cómo deterioran las cintas adhesivas este tipo de libros. En la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, ejemplifico algunas de ellas. Por ejemplo, si las cintas adhesivas están en el cuerpo, y aquí quiero dirigirlos también hacia la fotografía de la derecha en mi pantalla, que además está subrayada. Ahorita vamos a platicar también de esa parte. Si las cintas adhesivas están en el cuerpo, todos hemos visto lo que sucede con no puedo decir la marca, con una cinta adhesiva de plástico o con una cinta adhesiva de papel. Es decir, con el tiempo, el soporte del adhesivo se contrae y al contraerse se cae y quedan justamente estas manchas amarillentas en todas las hojas. ¿Qué riesgo corremos? Bueno, que estas manchas amarillentas igual comiencen a actuar con temperatura y humedad relativa, generando un sustrato favorable para otro tipo de contaminación. Podría ser para un biodeterioro, sí, porque también van a atraer mugre, pero lo más peligroso, se pueden pegar las hojas y al pegarse las hojas, si intentamos desprenderlas, se va a estrapar el texto. ¿Qué es estrapar? El estrapo es una técnica en la que se desprende una técnica de restauración mural, una técnica también de restauración en pinturas, pero también aplica en este caso, en la que la obra, la imagen, se desprende de su soporte. Es decir, en el caso de los libros, podría despegarse y entonces seguramente a ustedes les ha pasado, ubican bien a qué me refiero. Queda el texto de un lado y queda ilegible del otro, queda la mancha así. Entonces, ese es el riesgo que corremos con las cintas adhesivas. Les mencionaba de los subrayados. Eso es algo muy común también en nuestros libros. Reconozco que como lector y como aficionado de los libros,
También subrayo mis libros. Procuro ya no hacerlo, debo confesarlo. En algún momento se tenía la idea, también en la restauración, porque esto también evoluciona, y en la bibliotecología, de que si era con lápiz no había ningún problema porque después se podía borrar. El problema es mayor si los borramos, ¿sí? Porque si los borramos, entonces con la goma estamos ejerciendo una acción de exfoliar las fibras, es decir, de abrir todas las fibras. Pero no se nota, no se ve, sí, efectivamente, tú no lo ves, pero si nos vamos a nivel microscópico y a nivel molecular, estas fibras se están abriendo y entonces las hacemos más sensibles para atraer humedad y para atraer algunos otros elementos que lo van a deteriorar. Eso sin contar que estaríamos también rompiendo enlaces en los encolantes de las hojas. Entonces, si me preguntaran qué es mejor, borrarlo o dejarlo como está, yo les contestaría que lo mejor es no subrayarlo para empezar, ¿sí? Alguien también, vamos a la siguiente, por favor. Alguien también me mencionaba que en estos subrayados en ocasiones se pueden hacer ya, y sobre todo les confieso, esto me lo dijo un estudiante de medicina, es que yo subrayo con un plumón que se puede borrar. Bueno, sí, se puede borrar de tus apuntes, se puede borrar de los libros, pero ya vimos lo que sucede con la goma. No es aquí el subrayado como tal lo que es el mecanismo del deterioro, sino la goma. Solo si este subrayado, que también pasa en ocasiones, la tinta oxida, entonces sí, me está ocultando al oxidar todo el texto y entonces ya no puedo estar leyendo. Bien. Otra buena intención, ojo, estamos hablando de buenas intenciones, la cinta adhesiva en el lomo. Puedo pensar que con esto estoy solucionando el problema y entonces el libro va a tener una apertura nuevamente, va a poder leerse, pero mejor aún, no estoy perdiendo la encuadernación original. Aquí doy la razón en ese sentido. Si no tuviéramos este tipo de intervenciones bien intencionadas, mal ejecutadas, no tendríamos en esta ocasión la oportunidad de poderlos restaurar o de poder restaurar estos libros, ¿sí? Pero por favor, hay que evitarlo. Ya vimos lo que está pasando. Ejemplos como este libro que es una encuadernación en piel a la que efectivamente se le desprendieron las tapas como veíamos en las encuadernaciones anteriores y nuestra mejor intención o la mejor intención de alguien fue ponerle un diurex, ya lo dije, perdón, no fue ponerle una cinta adhesiva. Esta cinta adhesiva plástica por un tiempo, tal vez un año, 2 años, se va a mantener ahí, va a comenzar a contraer y se va a caer. Desafortunadamente, cuando caiga, va a caer también con la piel del lomo o con los restos de la piel del lomo. Entonces, igual lo vamos a perder. Vamos a tratar de evitar esta situación. ¿Y qué es lo que debo hacer entonces? Bueno, pues entonces puedo acudir también de preferencia con un profesional, de preferencia con un restaurador. Y debo decirlo, yo entiendo que en ocasiones la restauración resulta costosa y entonces sucumbimos ante la tentación de mejor acudir a un encuadernador. Vamos a ver la siguiente diapositiva en la que yo les estoy mencionando esta situación. Aquí ya tenemos libros más contemporáneos. Ojo, todos estos libros que estamos mostrando aquí son libros de nuestra universidad. Son libros que nuestros usuarios han utilizado, que nuestros usuarios se han visto beneficiados por su información, pero que también llegan a tener este tipo de descuidos en su conservación. Lo que mencionaba de las marcas, de los subrayados. En este caso, además de los subrayados, tenemos estos papelitos adhesivos con los que nosotros separamos. Pero son de bajo contacto, pero tienen muy poco adhesivo, pero se lo quito en cuanto termino de utilizarlo. Sí, pero mientras tú ya dejaste una placa de adhesivo en la hoja y esa placa de adhesivo de estos papelitos autoadheribles, tarde o temprano va también a pegar las hojas y a hacer un sustrato favorable para atraer polvo y mugre. Les mencionaba qué es lo que sucede en ocasiones con estas encuadernaciones y reconozco que esto es hecho también a veces por el personal que está a cargo de las bibliotecas. No nada más este tipo de intervenciones, sino también su solución, que es enviarlo a un encuadernador. No estoy tan en contra de que se envíe a un encuadernador, al contrario,
siempre y cuando la encuadernación cumpla ciertas normas o ciertos requisitos, entre ellos no guillotinar. Ojo, cuando, vamos a la siguiente diapositiva, cuando nosotros intentamos reencuadernar, sobre todo casos como estos en los que hay otros deterioros en la cartera, como las exfoliaciones, como las cofias zafadas, eso es porque nosotros tratamos de tomar el libro de la estantería, que también seguramente estaba muy apretado, lo tomamos por la cofia, que es de donde no se debe tomar, y entonces se rompe. La primera intención es cambiar la encuadernación para que quede más bonito. Vamos a tratar de que si es una encuadernación histórica como las que veíamos anteriormente, de hecho vamos a tratar en todo momento de intentar rescatar la encuadernación original el mayor tiempo posible. Si esto ya no es así, si ya tenemos los libros reencuadernados o si es necesaria su reencuadernación, vamos a pedirle a nuestro encuadernador que no guillotine. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro encuadernador guillotina demasiado? Estos libros vienen ya cosidos, vienen ya con una técnica de manufactura original que evidentemente tenía la intención de permanecer con ellos a lo largo del tiempo. Sin embargo, por el uso que nosotros le damos en la universidad, por el uso que nosotros le damos también en nuestra colección particular, se van desgastando. No es una buena idea el hecho de que el encuadernador corte todo el lomo, y lo hace para comodidad, corta el lomo y entonces el libro comienza a asfixiarse. Pedí ponerlo aquí entre comillas, porque como dije hace rato, si los libros no beben, pues tampoco respiran. Entonces aquí lo que estamos contrayendo, lo que estamos comprimiendo es la caja de texto. Dirijan su mirada en la imagen central hacia la parte superior del libro. Se fijan que el aire de la caja de texto no es similar al aire de la caja de texto que tiene abajo, tanto arriba como abajo. Esto significa que el encuadernador guillotinó al lomo para poder reencuadernar y guillotinó a la cabeza. Guillotinó a la cabeza porque se veía seguramente sucia, porque tenía mugre, tenía seguramente algunos sellos, entonces van guillotinando. Si nosotros comenzamos a hacer esto con todos nuestros libros, poco a poco nos vamos a acabar el margen de la caja de texto y entonces vamos a empezar también a evitar que el libro pueda transmitir su mensaje, lo que me remito a lo que decía hace rato. Sí, efectivamente, el primer valor de uso en un libro, sobre todo en una biblioteca universitaria, sobre todo en nuestras bibliotecas, nosotros como usuarios de esta información, es leerlo. No siempre el encuadernador tiene el cuidado de compaginar todas las hojas y que el texto quede parejo. Entonces, de pronto, si va guillotinando a cabeza y no se da cuenta, tal vez una sección del libro esté cortada. Estoy seguro que a ustedes les ha pasado y se han topado con este tipo de imágenes. Vámonos ahora a la siguiente diapositiva, en la que estamos viendo ya un libro mojado. Eso nos pasa a todos. ¿Qué es lo que sucede cuando un libro se moja, ya sea por un accidente en la calle? Me tuve que tapar con el libro porque nos lo han dicho los usuarios, ¿sí? Me mojé, se mojó mi mochila, o de plano aquel que lo usó como paraguas, ni modo, eso sucede. O si se llegan a inundar los depósitos en donde están. En este caso, debemos actuar en las siguientes 48 horas que el libro ha sido mojado. Pero ¿cómo actúo si no tengo cerca un restaurador? ¿Cómo actúo si no tengo cerca un laboratorio de restauración? Lo ideal en mis colecciones particulares es que haga lo que vamos a hacer ahorita. En cuanto a las bibliotecas del sistema universitario de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, en cada una de nuestras bibliotecas tenemos ya un protocolo de contingencias. Entre ellas, este protocolo indica que debemos prever las inundaciones. Debemos controlar las inundaciones y debemos atender lo que haya sucedido con las inundaciones. Hay una constante en las inundaciones en las bibliotecas o en las inundaciones en los edificios. Si ustedes ubican las construcciones de estas bibliotecas, la mayoría de ellas son de la década de los 70s, de la década de los 90s, es decir, siglo pasado. Esto implica que sean edificios adaptados. Esto implica que además
sobre las bibliotecas debamos tener instalaciones hidrosanitarias. Hasta ahí el problema no es tan grave. El problema comienza cuando, por estética, estas instalaciones hidrosanitarias se cubren con plafones o se cubren con falsos plafones. Es que así se ve más bonito. Bueno, sí, así se ve más bonito, pero si hay algún accidente en las instalaciones, si hay algún accidente o algún goteo en esas instalaciones hidrosanitarias, el falso plafón lo va a ocultar y lo va a ocultar por mucho tiempo y se va a encharcar y seguramente ese charco se va a secar y después va a continuar. Aquí el problema es que cuando el charco ya es demasiado grande o cuando el goteo es constante, el falso plafón se va a vencer y va a caer sobre la colección. Y no cae solo el falso plafón, sino cae todo el charco y comienza la inundación. De ahí entonces que una de las recomendaciones principales de este laboratorio hacia nuestras bibliotecas sean eliminar gradualmente estos falsos plafones en las bibliotecas y en los depósitos y en los archivos. En todo acervo documental, eliminar los falsos plafones y dejar expuestas las instalaciones. Oye, pero se ve feo. Bueno, ¿qué prefieres? Que no se vea tan grato el hecho de tener instalaciones hidrosanitarias expuestas o que venga encima toda esta situación, ¿sí? Voy a tratar de bajar mi cámara. En esta ocasión, como en otras, no traje la cámara de aproximación, pero quiero explicar qué es lo que sucede o qué es lo que va a pasar si nosotros nos pasa esto en casa. Tengo aquí este libro que es el que se mojó. Bueno, les explico algo también. Cuando hacemos un rescate de este tipo de documentos o de este tipo de acervos mojados en bibliotecas, ya en el protocolo de contingencia sabemos que debemos tener al menos estas charolas en donde vamos a estar poniendo los libros mojados. Les cuento, siempre en estas inundaciones tenemos buenas voluntades también, al menos los primeros días, porque después del cuarto día ya nada más se queda el personal de la biblioteca, también aquí entre nos, y necesitamos que estas buenas voluntades, que estos equipos sean divididos y que sean atendidos por personas que saben qué hacer. Voy a algo muy general. Necesitamos 3 secciones. Una sección mojada, una sección para atender y una sección seca. ¿A qué me refiero con esta? Suponte que en tu instalación todo está mojado en la estantería. Bueno, hay que empezar a rescatar los materiales, llevarlos a la sección mojada o a la sección húmeda para en esa empezar los primeros auxilios del secado. En la sección de atención vamos a hacer lo que yo voy a hacer ahorita con este libro y en la sección de secado todos los libros que ya están secos comienzan a presionarse. Por increíble que parezca, aplicando estos protocolos de contingencia en nuestras bibliotecas, hemos logrado que cuando hay algún accidente como estos, no se pierda ni uno solo de los materiales. ¿Qué pasa con las manchas? Las manchas de humedad, las manchas como estas, desafortunadamente no podemos desaparecerlas. Sí hay procesos en restauración en las que podríamos eliminar estas manchas, pero son procesos muy costosos y la otra son procesos que además alteran la química y la física de nuestras estructuras en los libros. Bien, paso a ver y qué es lo que vamos a hacer. De preferencia, cuando estemos atendiendo una inundación o cuando estemos atendiendo libros mojados, nuestro equipo de protección, nuestro equipo de seguridad debe ser siempre cubrebocas, batas y guantes. Afortunadamente, en esta ocasión estoy en el cubículo del laboratorio, tenemos la puerta cerrada, entonces por eso es que no tengo ahorita un cubrebocas y preferiría no ponérmelo para no interferir en el audio. La bata que estoy utilizando es suficiente, sí. De hecho, es preferible que sea una bata como esta, que sea una bata de algodón o 100% de algodón. Los guantes van a ser de látex. Ya explicábamos en alguna ocasión que en caso de que tengamos una alergia a látex, podemos utilizar también guantes de nitrilo. ¿Por qué los guantes? Bueno, porque como dije, vamos a actuar en las siguientes 48 horas de que sucedió la inundación. Entonces, no sabemos si algunos de nuestros libros tenían ya esporas o comenzaban a generarlas, y con esta inundación tenemos el ataque de microorganismos, tenemos ese tipo de biodeterioro. Mientras yo no esté seguro, voy a usar guantes. Este libro en particular, o esta sección del libro,
está mojada. Vamos a procurar, si no tenemos papel secante, ya veíamos en alguna ocasión también que los papeles secantes los podemos conseguir en papelerías especializadas y son papeles con altas cargas de algodón, por eso es que son tan absorbentes. Pero en una emergencia, y sobre todo de una biblioteca o sobre todo de una colección, me queda bien claro que no hay presupuesto que libre esta situación. Entonces, sería muy costoso el adquirir papeles secantes para todas y cada una de las hojas. Una solución son estas toallas de papel que todos tenemos en la cocina y con la que podemos actuar rápidamente con nuestro libro. Voy a localizar la sección seca del libro con esta espátula, que es una espátula de cementante. Voy a entrar, ojo, no voy a hacer como si fuera un corte, no voy a hacer filetes. Lo que necesito es que entre la espátula, dar un cuarto de vuelta solo para que penetre el aire y que me permita empezar a desprender las hojas, todas las hojas que sea posible. Toda vez que la hoja ha sido desprendida, entonces voy a colocar una de las toallitas y doy la vuelta. Esto lo voy a hacer en todas y cada una de las hojas. Vamos a ubicar, este libro, por ejemplo, tiene la humedad muy concentrada en la parte de arriba. Entonces, de preferencia, voy a concentrar mis toallitas secantes en estas hojas. Voy a procurar doblarlas, doblar la toallita de esta forma, para que quede así como banderita, y que esto me permita ir absorbiendo la humedad que tiene el libro. Toda vez que haya completado el libro o toda la sección del libro que tiene agua, con las toallitas, voy a procurar tener el libro frente a un ventilador. No tiene que ser un horno, no tiene que ser un radiador de calor, un simple ventilador de los que tenemos en casa. Y esto es para generar energía y que con el viento además sea más fácil la evaporación. A estas toallitas desechables les vamos a llamar pañal, o le llamamos coloquialmente pañal aquí entre nos cuando estamos haciendo estas intervenciones. Entonces, en cuanto estén mojadas, hay que cambiar el pañal. Volvemos a lo mismo. Tan pronto se haya absorbido la humedad, necesito cambiar el papel secante. Estas las elimino y las cambio por otras secas. Esto lo vamos a repetir hasta que el libro esté completamente seco. Toda vez que el libro ya haya sido secado y que además hayamos verificado que no tiene un ataque de microorganismos, seguramente nos va a pasar esto, es decir, la mayoría de ellos tienen una deformación. Lo que puedo hacer es poner una estación de trabajo como esta que tengo aquí, ahora sí, con papel secante del que ya vimos, una malla. Esta malla que yo estoy utilizando aquí es una malla muy económica, es organza natural de la que compramos en cualquier tienda de telas. Siempre entre la obra y lo que sea debe haber malla, porque si no, por poca que sea la humedad que tiene, si yo lo pego al papel secante, podría desprenderse. Entonces, en esta ocasión, voy a poner primero papel secante, luego malla, después mi libro, que ya está seco. Aquí entre nos también, puede que tenga un poco de humedad todavía, pero ya no se peguen las hojas, sobre todo ya no haya olor. Y entonces, en ese caso, esa poca humedad que tenga nos va a servir también para devolver a plano, pero eso aquí entremos. Entre la obra y lo que sea malla, envuelvo el libro con la malla, envuelvo el libro con el papel secante, y si son varios a los que les sucedió, entonces voy a hacer lo mismo con todos y encimándolos para que el peso de estos libros vaya devolviendo el plano de los demás. Si es solamente uno, puedo poner un vidrio encima y peso encima, el molcajete, lo que tengan, es lo mismo. El chiste es que tengamos peso y que devuelva plano. Estoy haciendo esto de una manera muy casera. Si lo trasladamos a lo que nosotros hacemos aquí en el laboratorio de restauración, bueno, tenemos además planchas de madera, tenemos planchas de vidrio, tenemos prensas, todo esto se puede utilizar. Pero si la inundación fue en casa, si el libro se me mojó en casa y lo quiero atender en casa, entonces vamos a tratar de procurar todos estos elementos que son los que nosotros también podemos tener cerca. Entonces, recuerden, es las toallas secantes o estas toallitas. La malla organza es una buena opción. Si no tenemos malla de organza, bueno, entonces al menos
una tela que no sea fibrosa, que no sea como la franela, que no sea como el algodón, para evitar que haya estrapos en nuestras superficies. Un ventilador. Si no tengo el ventilador, eviten por favor poner al sol el libro. Manténganlo en una zona ventilada y entonces hay que estar cambiando constantemente los papeles hasta que saco toda la humedad. ¿Por qué no al sol? Bueno, porque si yo lo pongo al sol, entonces voy a acelerar otro tipo de deterioros y voy a tener estas contracciones en el papel, ¿sí? Este libro, por ejemplo, intentaron secarlo al sol, pero no con el método que acabamos de decir. Entonces no fue posible devolverlo a plano del todo. ¿Libros como esto tienen remedios? Sí, sí lo tienen. Evidentemente hay que volver a hacer un tratamiento con una humedad inducida. Ya habíamos ocupado en otra ocasión también los nebulizadores y los humidificadores. Entonces, esto se trata en el laboratorio de restauración y se devuelve a plano. Yo quedo a sus órdenes nuevamente. Soy Ricardo Pacchini, restaurador de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, ya desde el Laboratorio de Restauración de Bibliotecas Central. Mi correo electrónico ha estado pasando también durante esta presentación, restauracion@dgb.unam.mx, para ponernos en contacto si ustedes tienen alguna pregunta o si tienen alguna consulta o incluso algún libro que deseen que atendamos en el laboratorio, acérquense a nosotros, por favor. Muchas gracias a la 7ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud, en esta ocasión 2022, y hasta la próxima. Agradecemos la participación del restaurador Ricardo Pacchini y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta 7ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias y hasta pronto.